Bienvenidos al taller de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, I+C, módulo 3. Para el proceso de solución de problemas se inicia con una primera etapa de identificación, en el que como introducción se describe el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Se explica sus estadísticas de incidentes y se entrevista a los responsables de la gestión de seguridad y salud ocupacional, valorándose en una línea base la gestión de seguridad y salud ocupacional. En la segunda etapa de la evaluación se valora la gestión de seguridad y salud ocupacional, sus controles internos de gestión y se desarrollan las entrevistas detalladas a los responsables de la gestión de acuerdo a la línea base identificada. En la tercera etapa se desarrolla un plan de acción, fijando políticas, estándares y procedimientos que deberán ser cumplidos en la gestión de seguridad y salud ocupacional. En la cuarta etapa de la implementación del plan de acción se procederá a preparar programas para la gestión de seguridad y salud ocupacional con planes de mejora cuando los objetivos no han sido cumplidos dentro de los plazos establecidos y estandarizando si estos objetivos fueron cumplidos. En la quinta etapa de monitoreo se tiene que realizar el seguimiento al proceso de implementación mediante auditorías internas y externas, con la revisión de la gestión de seguridad y salud ocupacional por la alta dirección y el control de los recursos asignados. Aquí les mostramos un programa de gestión de seguridad y salud ocupacional que se debe de preparar para cada objetivo, especificando el objetivo con sus respectivas metas, sus planes de acción, los responsables de estos planes de acción, los recursos asignados y los plazos con fechas de cumplimiento. El proceso de evaluación de riesgos se inicia clasificando todas las actividades del proceso para identificar los peligros y evaluar los riesgos, analizando los criterios de las probabilidades y los criterios de la severidad para decidir la aceptabilidad del riesgo, fijando las medidas de control operativo. Estos tres procesos de identificar los peligros, evaluar los riesgos y decidir la aceptabilidad del riesgo son el corazón del I+C. Se procede a preparar un plan del control de riesgos para reducir a un nivel de riesgo residual, fijando responsables para revisar la adecuación del plan de acción. El gerenciamiento de seguridad y salud ocupacional se inicia con el análisis de riesgos en toda la operación, en todas las actividades de los procesos y evaluando el nivel de riesgos, si es alto, medio o bajo. Para el análisis de riesgos se pregunta primero ¿qué puede suceder?
¿cuál es el peor escenario? Segundo, ¿con qué frecuencia puede suceder? Tercero, ¿con qué severidad? Cuarto, ¿qué medidas debemos de tomar para minimizar el impacto de este riesgo? Siempre analizar en el peor escenario. Antes de poder controlar los riesgos, se debe de identificar los peligros. Una manera eficaz de hacerlo es mediante el monitoreo y análisis a través de las inspecciones, en el que tenemos que recopilar los datos, vamos a analizar los riesgos, tenemos que tener los catastros estadísticos para determinar el mapa de procesos, tenemos que tener los ensayos expuestos en las opiniones de todos los trabajadores y los supervisores, y tenemos que revisar la investigación de incidentes para ver las causalidades más frecuentes. El perfil de riesgos. Al efectuar un perfil de riesgos, debemos de considerar los siguientes aspectos. Debemos de identificar el alto riesgo en las instalaciones, en la distribución de mina, planta y todos los procesos de producción. Identificar las fuentes y naturaleza de las energías dañinas o peligros. Revisar la estadística e investigación de incidentes, causalidades más frecuentes. Revisar los estudios formales para ver el enfoque sobre los peligros y riesgos considerados. Fijar áreas de responsabilidad de la empresa. Ver los esfuerzos en seguridad y salud ocupacional de la empresa. Diferenciar zonas de alto, mediano y bajo riesgo. Dar mayor énfasis siempre a las zonas de alto riesgo. El riesgo sabemos que es la frecuencia o la probabilidad por la severidad o consecuencia. Debemos recordar que la frecuencia es la cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado, y la severidad es la consecuencia de un evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión. Para evaluar la probabilidad tenemos que realizarnos preguntas como: ¿existe la posibilidad que se presente el peligro cada vez que el trabajo se realice? ¿Una en 10 veces? ¿Una en 100 veces? ¿O solamente una vez? Si se presenta una situación subestándar, ¿se cuenta con la certeza que se producirá el efecto? ¿Tiene el trabajo, el personal o el equipo incidencia en la probabilidad? Por ejemplo, la probabilidad puede ser mayor cuando un personal inexperto realiza una labor por primera vez. En el anexo 7 observamos los criterios de probabilidad desde lo más común hasta prácticamente imposible de que suceda. Vemos la probabilidad de frecuencia, que sucede con demasiada frecuencia hasta muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra. Una frecuencia de exposición, muchas, de 6 a más personas expuestas varias veces al día, hasta pocas, 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente. En los criterios de severidad podemos ver catastrófico, fatalidad de pérdida mayor, pérdida permanente, pérdida temporal y pérdida menor. En la lesión del personal, desde las varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes, hasta la lesión que no incapacita a la persona, o sea, las lesiones leves.
En daños a la propiedad podemos ver pérdidas por un monto superior a $100.000 hasta pérdidas menores a $1.000. En el daño al proceso podemos ver paralizaciones del proceso de más de un mes o paralización definitiva hasta la paralización menor de un día por horas. En la matriz de evaluación de riesgos se tiene un eje de abscisas con 5 probabilidades de frecuencia que va de demasiado frecuente a muy rara vez. Y en el eje vertical los 5 criterios de severidad que van desde una pérdida menor hasta una consecuencia catastrófica. Por ejemplo, si ocurre un evento con una frecuencia semanal y su severidad es catastrófica, el nivel de riesgo es alto, al que le corresponde un rango de severidad igual a 1. Los valores de la matriz se calculan solo para la primera columna, sumando el rango de severidad al primer riesgo alto. Así, 1 más un rango de severidad 2 corresponde 3. 3 más un rango de severidad 3 corresponde el 6. 6 más un rango de severidad de 4 corresponde el 10. Y el 10 más un rango de severidad de 5 corresponde el 15. Luego se completa la valoración siguiendo el orden establecido de esta primera columna. El índice de importancia, según el nivel de riesgo evaluado, son el nivel de riesgo alto, considerado en la matriz de evaluación de riesgos desde el evento que ocurre con demasiada frecuencia y una severidad catastrófica hasta la entrada del número 8, considerado como riesgo intolerable que requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se debe paralizar los trabajos operacionales en la labor. Su plazo de corrección es de 24 horas, prácticamente un día. El riesgo medio corresponde a la valoración en la matriz de riesgos del 9 al 15, en el que se debe iniciar las medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. El plazo de corrección va de 72 horas, 3 días. Y el riesgo bajo en la matriz de valoración va de las entradas del 16 al 25. Este riesgo puede ser tolerable y las acciones correctivas se pueden ir implementando durante 30 días o en un mes. Miembros del equipo. ¿Quiénes deben de participar en el equipo del IPRC? Para que un IPRC sea efectivo y confiable, debe de formarse un equipo multidisciplinario. Cada persona tiene una percepción diferente sobre situaciones que pueden ser causa de incidentes o accidentes. Estas perspectivas deben ser registradas en conjunto con aquellas personas que inicia el IPRC. Toda información aportada por los trabajadores y empleados siempre es muy valiosa. La composición de un equipo multidisciplinario son el líder, el secretario y los expertos. Se tiene que tomar en cuenta la competencia
de los miembros del IPRC. Para entender que los métodos utilizados para reunir la información y evaluarla siguen un proceso. Contar con la capacidad de identificar los peligros y evaluar los riesgos en el lugar de trabajo. Contar con la capacidad para distinguir entre riesgos puros, riesgos físicos, riesgos de comportamiento y actitudes. Para entender el impacto de los factores ambientales en el lugar de trabajo y de las condiciones de trabajo. Pasos a seguir en el proyecto del IPRC. El primer paso es nombrar un equipo y entrenarlos. ¿Quiénes serán los miembros del equipo? Los gerentes, los representantes de seguridad y salud ocupacional, los empleados y trabajadores y los entrenadores. Tenemos que asegurarnos que el equipo esté entrenado en la inducción general de seguridad y salud ocupacional, en los módulos adecuados del anexo 5 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la capacitación específica en el puesto de trabajo, en el proceso de lo que es identificar peligros, evaluar riesgos y fijar controles operativos, y en la concientización de los riesgos. En el paso 2, tenemos que recolectar la información y planear el IPRC para obtener un perfil de riesgo actual para el registro de peligros del área, buscar información de incidentes previos, cambios de estándares, procedimientos, medidas de control y capacitación. Analizar y discutir la información, dividir el área y designar responsabilidades a los miembros. Ejecutar un programa para el IPRC. En el paso 3, análisis de peligros, visitando el área y evaluando todas las máquinas, equipos y material, considerando las siguientes preguntas. ¿Qué energías están presentes y cuáles están expuestas al personal? ¿Qué ruta sigue las energías o qué línea de fuego frente a las personas, equipos, instalaciones? ¿Qué otros blancos, además del personal, están expuestos a las energías? ¿Qué tareas son efectuadas con máquinas, equipos y material? Hacer observaciones de tarea. ¿Qué o quién puede ser dañado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En dónde? Aplicar la técnica de si es que esto se tiene, ¿qué le puede pasar? ¿Qué medidas de control son aplicables y cuáles existen en el área? En la evaluación del nivel de riesgo se evalúan los riesgos asociados a los peligros y a las energías inherentes. Se determina el nivel de riesgo si es alto, medio o bajo. En el paso 4, evaluar y revisar las barreras existentes, usando la lista de peligros e identificando los peligros con niveles de riesgo alto, medio y bajo. Revisando las barreras existentes o desarrollar nuevas medidas de control o barreras si es necesario. En el paso 5, analizar las tareas y revisar estándares y procedimientos de trabajo.
listar todas las tareas de alto riesgo involucradas en manipular peligros de alto riesgo y sus energías. Analizar las tareas de alto riesgo. Revisar los estándares y procedimientos para trabajo seguro. Usar procedimientos de trabajo seguro para entrenar en observar y medir la ejecución de la tarea. En el paso 6, comunicar los procedimientos y estándares nuevos o revisados. Discute los estándares y procedimientos revisados durante las reuniones matinales con personal involucrado, incluyendo a los entrenadores. Cambia la programación de observación de tareas. Ejecuta las observaciones de tareas aplicando los procedimientos nuevos o revisados. Reevalúa el perfil de riesgos. Actualiza el perfil de riesgos y envía al Departamento de Seguridad. Gestión del I+C. El proceso que debemos de seguir en esta gestión es, primero, designar y entrenar al equipo. Segundo, recolectar información y planear la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles operativos. Tercero, efectuar el I+C, analizar peligros y evaluar los riesgos. Cuarto, evaluar y revisar las medidas de control actual. Quinto, analizar tareas y revisar estándares y procedimientos de trabajo. Sexto, comunicar procedimientos y estándares nuevos y revisados a los trabajadores. En el proceso de la gestión del I+C, el equipo responsable está conformado, hemos indicado, por la gerencia, los representantes de seguridad y salud ocupacional, pueden ser capataces y trabajadores especialistas que requieren como ingreso para realizar el proceso del I+C registros de peligros, el perfil de riesgo del área, las medidas de control nuevas o revisadas, los documentos de capacitación y los documentos relacionados al I+C, para una vez analizado pueda generar resultados con un perfil de riesgo revisado, procedimientos de trabajo nuevos o revisados, medidas de controles nuevas o revisados y programas de capacitación nuevo o revisados. Las metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es identificar todas las exposiciones a pérdidas para evaluar el riesgo de cada exposición, desarrollando un plan de acción para implementar este plan de acción y finalmente monitorear el plan de acción para ver el cumplimiento de objetivos y metas. Si se han cumplido, saldrán del sistema ya como estándares y en casos de incumplimiento se iniciará un nuevo ciclo de la mejora continua. Identificar todas las exposiciones a pérdidas. Evaluar el riesgo de cada exposición. En la probabilidad, preguntarnos qué tan probable es que suceda. Para la severidad, qué tan serio puede ser. Para la frecuencia, con qué frecuencia estamos expuestos. Para desarrollar un plan para el control de riesgo, tenemos que considerar los controles de determinar, tratar, tolerar y transferir. Implementar el plan de acción y luego monitorear el cumplimiento del plan de acción. Unas frases para la reflexión de este señor Napoleón Bonaparte, que es conocido dentro de la historia, fue militar y el gobernante francés, que dice:
Un líder es un vendedor de esperanza.